¿Listo ahora? Ok. Bueno, entonces, hablando con la facultad, esta reunión me dijeron que había varios temas que trataba lo de médula espinal. Para no hablarles exactamente de lo que ya se estaba hablando previamente, les traje como una recopilación de lo que es la médula espinal, los síntomas medulares y los síntomas radiculares, para que tengan un complemento de lo que les van a decir en otras clases. No sé si ya vieron médula espinal con otro docente, pero la van a ver. Creo que con el doctor Peláez, si no estoy mal. Entonces él me dijo pues que yo les hablara del tema que yo les quería complementar y él les hablaba un poquito más de la anatomía clásica estructural. Entonces, una de las causas, perdón, una de las razones y de los motivos de consulta más frecuentes son los problemas de columna, los problemas de ah, dolor lumbar, que incluyen obviamente el tema y el componente de la médula espinal. La columna es un órgano multifuncional, complejo, de muy difícil evaluación, de muy difícil tratamiento cuando la enfermedad progresa. Los textos hablan de que el dolor lumbar es una de las causas por las cuales todos y cada uno algún día van a consultar o por lo menos van a experimentar la sensación de malestar y de limitación por este tipo de dolencia. Causa muchísimas alteraciones laborales, causa mucha ausencia estudiantil, pero sobre todo limitación y costos a un sistema de salud que cada vez es más complejo por el aumento general de la población. Se dice que el 50-80% de la población adulta ya ha sufrido un dolor lumbar y que en los años 80 el 3% de la población sufrió un dolor lumbar severo y esto es un volumen importante de duración de más de 3 días o hasta 3 días incluso. Eso nos hace pensar que existe un segmento, un grupo poblacional que va a estar expuesto a esta situación y que les va a consultar a ustedes algún día no muy lejano ya cuando ustedes estén en la práctica médica por dolor lumbar. Después cuando lleguen a clínicas haremos una profundización del tema donde les trataré de explicar cuál es el manejo ideal, aunque aquí vamos a mencionar algunas cosas muy superficialmente, pero nos vamos a centrar un poquito más en la anatomía de la médula espinal y de los nervios raquídeos. Am, la gran mayoría de las lumbalgias mejora espontáneamente. Más que una enfermedad, es un estado de dolor, es un estado de disconfort. Y esas lumbalgias, como dice allí, no necesitan en principio un médico ni necesitan un tratamiento específico, pero depende también del tipo de dolencia, del origen, de la cronicidad de los síntomas y de muchos otros factores como la edad, la procedencia, la actividad laboral es muy importante en este tipo de situaciones. Algunas personas pues no mejoran a pesar de tratamientos conservadores como por ejemplo las terapias físicas, las terapias hídricas, las terapias neurales, yoga, pilates, gimnasios y todo este tipo de cosas y las terapias alternativas que son más anecdóticas que otra cosa. No hay ningún estudio en el mundo que en este momento respalde con categoría de basado en la evidencia un tratamiento alternativo que sea suficientemente mmm, reproducible, es la palabra en medicina, como para que se pueda hacer ese tratamiento aquí o en Japón o en Europa o en algún otro país. Entonces estos son anecdóticos, son costosos además y la mayoría de las veces en nuestro medio tienden a ser más negocio. Los métodos invasivos, que no es tema de esta clase, pero se los menciono, ya competen a una especialidad que puede ser la neurocirugía, la cirugía de columna hecha por ortopedistas con fellow en columna o los anestesiólogos y especialistas que han hecho un fellow en dolor o en algesiología, que es la supraespecialización. Técnicas quirúrgicas hay múltiples, los tratamientos pues son variables y todavía no hemos acabado de inventarnos el tema de tratamiento ni clasificación ni manejo de la patología de columna. Todavía sigue siendo uno de los temas de congresos. Hay congresos que son exclusivamente para hablar de columna y hay especialistas que se dedican única y exclusivamente a tratar la columna. Bueno, los daños pueden ocurrir ya llegando a la microanatomía
Hay múltiples estructuras que componen tanto la médula espinal como los nervios periféricos. Un daño de la mielina, que es la mielina la producen las células de Schwann, si ustedes se acuerdan de esto en la histología, puede producir un funcionamiento alterado de estos nervios periféricos y nos va a generar cierto tipo de manifestaciones dependiendo de la localización. Algunas expresiones de dolor son anormales, totalmente exageradas y algunas incluso sin causa aparente o por lo menos que nosotros podamos determinar. La lesión del nervio periférico puede producir variedades de dolor, desde la quemadura, y esto es importante que ustedes para el futuro, desde ya lo tengan presente. Cuando ustedes le preguntan al paciente qué siente, qué le duele, ellos le van a decir dolor. Pero dolor hay muchos tipos, ustedes deben ayudarlos porque no es fácil describir un dolor. Deben ayudarles a interpretar qué es lo que ellos están sintiendo. Si ustedes le dicen al paciente, ¿usted qué siente? Les van a decir dolor. Explíqueme ese dolor. Mucho dolor, doctor. Y nunca van a salir de eso porque no tienen la concepción. Y aquí es donde van las cosas en que los dolores pueden ser tipo ardor, tipo quemadura, tipo corriente, tipo punzada, tipo opresión, sensación de frío extremo, o ya en casos extremos, también valga la redundancia, se producen alteraciones de la sensibilidad de los nervios periféricos que dan hipoestesias o disestesias tipo ardor y quemadura o parestesias tipo hormigueo. Todas estas son manifestaciones de algo que está sucediendo a nivel del nervio o incluso pues a nivel de la médula espinal. Los resultados quirúrgicos, como hablábamos, son muy variados. Las técnicas quirúrgicas son también olas de moda. Y entonces en algunas décadas se utilizan algunas técnicas que después se abandonan porque hay múltiples fracasos y después vuelven y se retoman, y como todo en la medicina. Sin embargo, todo va evolucionando hacia tratar de hacer una cirugía mínimamente invasiva si es el caso de operar, pero en la mayoría de los casos se tiende a evitar un proceso quirúrgico. La médula espinal tiene una connotación muy importante que ustedes deben tener en cuenta, y es que es un órgano, tal vez el órgano del sistema nervioso que permite menos lesión. Esto quiere decir que la médula espinal eh, no permite mucho margen de error y la capacidad de recuperación hacia un estado funcional previo no es halagadora para los que practicamos la terapia sobre la médula espinal. El éxito de las técnicas quirúrgicas, el éxito de los medicamentos por parte de los médicos del dolor, depende de cada organismo, de cada patología, y los tratamientos farmacológicos también varían de acuerdo a ciertas modas. Hace 15 años el Neurontin, que es una marca comercial que produce un laboratorio Pfizer, era la marca de moda, la marca en boga. Hoy en día, aunque sigue existiendo, tiene un gran competidor que es la pregabalina, y que hay algunas marcas pues muy famosas como la Lírica, que es una de las más empotradas, digamos, en la cumbre de la venta de fármacos. El día de mañana saldrá otro modulador de membrana, como se llaman estas sustancias químicas, que nos ayudarán a manejar uh, mejor las patologías medulares y las patologías de nervio periférico. Existe un proceso de nocicepción de los dolores lumbares y de los dolores que se originan a nivel de médula espinal y columna vertebral. Una cosa que se llama nocicepción de la lumbalgia. Los nociceptores son órganos neurales sensitivos que transmiten la información de la periferia hacia la médula espinal. Esos nociceptores entonces son receptores libres periféricos que perciben la sensación de dolor, pero no la interpretan. La interpretación se da en las sinapsis que ocurren en las astas posteriores de la médula espinal y en la corteza sensitiva del cerebro. Por eso cuando una persona tiene una lesión medular donde se interrumpe esa comunicación, pues es incapaz de percibir dolor, y es cuando hablamos de una anestesia. Aquí estamos hablando de anestesia, de la pérdida total de la sensibilidad o de la sensación de tacto superficial, tacto profundo y dolor.
Esos estímulos viajan a través de unas vías complejas que todas transcurren a través de la médula espinal, siendo la médula espinal un órgano, como les dije, muy complejo porque su diámetro es muy pequeño, pero lleva toda la información de la vía córtico-medular. Esos nociceptores se localizan en cápsulas articulares y ligamentos especialmente y nos dan la capacidad de percibir dónde están nuestras extremidades, de percibir cuál es nuestra posición en una situación en la que estamos en un momento dado. Ustedes todos están en este momento sentados en unos escritorios, unos pupitres, donde pueden determinar, si se concentran, en qué posición tienen cada una de sus extremidades. Pero si no se han movido en un rato, el cerebro tiende a ignorar esa posición. Ustedes tienen que pensar y si no se mueven, les toca mirar. El cerebro se acostumbra a una posición. Esos nociceptores funcionan de forma on-off, en el cual ustedes cuando mueven la extremidad la perciben. Y a eso me refiero. Cuando no la están moviendo, les toca mirar, les toca pensar, concentrarse en qué dirección tienen el hallux. Sí, sí, espero que sepan que es un hallux. Y lo que no sepan, pregunten que no hay problema. ¿En qué dirección tienen el hallux izquierdo en este momento? A todos les toca parar de escribir, pensar, sí, ya sé, y moverlo. Yo creo que todos lo movieron para saber dónde estaba. Esos nociceptores son los que tienen la capacidad de decirles a ustedes dónde están, pero son on-off, son como luces intermitentes, no están encendidos permanentemente. De estar encendidos permanentemente nos costaría trabajo concentrarnos, porque el cerebro se confundiría con tanta información permanente. Imagínense uno caminando, hablando, pensando, y los pies diciéndole, muévase para el derecho, mueva para el izquierdo, mi dedo gordo está para un lado, el dedo pequeño para... O sea, el cerebro se enloquecería. Y el organismo sabiamente lo que hace es apagar ciertos estímulos que no necesita conocer para permitir un mejor funcionamiento de los otros órganos y de las otras funciones cerebrales, valga la redundancia una vez más. Mm, También se ubican en la perivasculatura, que es los vasos sanguíneos que nutren los nervios y la médula espinal, en el periósteo, que es la membrana que recubre de tejido conectivo fuerte los huesos, en los músculos y en los tendones. Existen unas fibras mielinizadas tipo A que se consideran gruesas y que se consideran grandes, y esas fibras mielinizadas tipo A se consideran también rápidas en cuanto a su función y detectan rápidamente también las sensaciones de pinchazo. Cuando ustedes se pinchan un dedo con un alfiler, con una aguja, cuando les pinchan para sacarle sangre de un brazo, en fin, esa punzada va, esa información va por fibras mielinizadas tipo A. Y las fibras desmielinizadas o tipo C son lentas. La mielina acelera el proceso de conducción nerviosa, transmite mucho mejor el impulso eléctrico y nos perciben las quemaduras y los dolores sordos. Un dolor sordo es ese dolor profundo, ese dolor que dicen los pacientes, ese dolor lento, un dolor que no se genera ni se estimula al tacto, que es un dolor interno, y las quemaduras pues son tan lentas que si ustedes, yo creo que aquí todos nos hemos quemado alguna vez, así sea un microsegundo. Y ustedes se darán cuenta y hay experimentos hechos en los cuales se somete a una persona o a un animal a un estímulo calórico, de una quemadura, y no reacciona en el tiempo exactamente al instante de la quemadura, sino que se demora unos milisegundos en actuar. Y la explicación de esto es porque esa información de calor lesivo se percibe a través de las fibras C, que son fibras lentas. Entonces uno no alcanza a percibir el calor sino hasta que se quema y retira la extremidad mucho tiempo después de la quemadura. Si no, no nos quemaríamos. Porque uno, si actuara al mismo tiempo que toca la fuente de calor, retiraría de inmediato. Pero uno no alcanza a retirar y alcanza uno a ponerse roja la piel o le queda marcado el borde del sartén. Pues yo creo que todos nos hemos quemado alguna vez con cualquier cosa. Y después, sí, ¿no les ha pasado? Sí, todos nos hemos quemado. Eso es por las fibras lentas. No alcanzamos a reaccionar, alcanzamos a lesionar la piel. Mm, los dolores están asociados también a las emociones, entonces influye mucho la ansiedad, la depresión o la histeria. Es decir, que hay dolores que se generan en la médula espinal que se exacerban con los estados de ánimo. Cuando uno está deprimido, las cosas duelen más, el día es más oscuro. Claro que es que aquí en Armenia uno ya ni sabe. Un solazo candente y después un aguacero refrigerante y ahorita otra vez un calor insoportable.
Pero las emociones son muy variables y las emociones generan estados de ansiedad, depresión crónica, neurosis e incluso histeria. Estas alteraciones de dolor, ¿por qué quise meterlas en esta clase? Porque las van a ver mucho. Y cuando ustedes puedan ir a consulta con nosotros ya en clínica se van a dar cuenta que gran parte de la consulta no es tumores, no son derrames cerebrales, no son lesiones traumáticas por un tiro en la cabeza o en la médula espinal, sino dolor. ¿Y dónde está esa información de dolor y por dónde viaja? Acá, por estas fibras. Llegan a las astas posteriores de la médula espinal, suben por unos fascículos y unas vías que van hasta la corteza cerebral, bueno, van al tálamo y luego a la corteza cerebral, donde se interpreta qué es lo que está ocurriendo y donde uno trata de hacer una protección de la extremidad que está siendo tocada. También hay unas sustancias muy importantes que ustedes conocen mejor que yo, que son los mediadores de la inflamación, como las bradicininas, prostaglandinas, la serotonina y la histamina, entre otras cosas. La serotonina pues tiene una connotación afectiva importante, de estado de ánimo, de control del sueño, pero también figura como un mediador de la inflamación de dolor. Y un inadecuado balance de estas sustancias químicas nos va a generar también sintomatología para muchos pacientes. Por eso, a muchos pacientes se les dan antiinflamatorios y tienen una buena respuesta, pero si no se les complementan mediadores de serotonina o de histamina, pues los pacientes no mejoran del todo. El dolor además tiene que atravesar el ganglio de la raíz dorsal. Acuérdense que los nervios periféricos, ahorita vemos un diagrama, tiene una raíz dorsal donde se encuentra un ganglio. En esa raíz dorsal va la información sensitiva y según Lindblom, el modulador de la lumbalgia está dado en esta zona a través de unas sinapsis que se generan del nervio periférico y la terminación nerviosa libre. Allí hay una conexión en este ganglio de la raíz dorsal donde sin necesidad de que esa sensación de dolor llegue hasta la corteza cerebral, se producen unas sustancias conocidas como endorfinas y una de esas es la sustancia P. Esas endorfinas nos generan de alguna forma una analgesia natural. Por eso algunos especialistas le dicen al paciente, tome una tableta de acetaminofén si le duele y deje que su organismo produzca endorfinas. Bueno, eso es válido cuando el dolor no es un dolor intenso, cuando el dolor no ha superado la producción de endorfinas. Pero cuando el dolor supera esta defensa natural del organismo, pues sí hay que ayudarle. Si no, pues no habría necesidad de que hubiera médicos. Ustedes tendrían que estudiar otra carrera. El daño crónico de la raíz nos produce un incremento de la sensibilidad a estímulos mecánicos. Esto significa que cuando hay una compresión de un nervio por mucho tiempo, así le quitemos el factor compresivo a esa persona por cualquier método, especialmente por una cirugía, por ejemplo, en el caso de una hernia discal, el nervio sigue irritado durante un tiempo. A veces incluso ni se recupera y quedan secuelas de tipo neuropático, y ahí es donde viene la definición de dolor neuropático, a través de una lesión crónica que dañó el nervio mecánicamente o por compresión mecánica sumado a producción de sustancias mediadoras de la inflamación que no nos permiten la mejor rehabilitación de este paciente. Vamos a ver ahorita unos ejemplos. Claro. Sí, lo que pasa es que hay un problema con la fibromialgia, doctora, y es el siguiente. La fibromialgia es una patología compleja para tratamiento multidisciplinario, porque tiene un componente emocional muy importante, tiene un componente neurológico y neurofisiológico también. La fisiopatología de la fibromialgia todavía no la entendemos del todo, y tiene un componente que pensamos que es orgánico. Pero si tú has leído sobre fibromialgia o tienes un familiar que sufra de este problema, te darás cuenta que eso es incurable. Es tratable, es controlable y se puede mediar con fármacos, con terapia física, terapia hídrica, con terapia ocupacional, terapias neurales, pero a la postre nunca se curan. Tienen picos de dolor, mejoran durante un tiempo y son cíclicos. Y adicionalmente no existe ningún estudio hasta el momento que nos pueda describir cuál es la estructura fisiopatológica de la fibromialgia.
Mientras que tú puedes hacer una resonancia para ver un tumor, no puedes hacer una resonancia para ver la fibromialgia, porque eso no se ve. No existe un aparato que mida el dolor. Nosotros hablamos de que no existe un dolorímetro. Si existiera todo sería más fácil. Lo único que accedemos es a las famosas y múltiples escalas análogas de dolor. Entre esas, dígame de 1 a 10 cuánto le duele y el paciente siempre dice 11. Y queda uno, bueno, 11, bueno, de 1 a 11. De 1 a 11, doctor, me duele 11 todo el tiempo, no sé qué. Y uno tiene que ponerle escalas comparativas de medición, porque ellos siempre van a querer decir que les duele como si fueran a morir. Entonces, para efectos de señoras que han tenido hijos, uno les dice, le duele como un dolor de parto. No, doctor, me duele más. En este momento, sí, claro, pues yo la veo muy tranquila, ni está sudando, ni está rubicunda, le toma uno el pulso y no está taquicárdica. Yo no creo que esté en 10. Pues, cuando uno atiende pacientes, por ejemplo, de las fuerzas militares, una forma de ponerle un ejemplo comparativo de cómo es un dolor de 10 sobre 10 es decirle, ¿a usted alguna vez le tocó ver un compañero que pisara una mina quebrapata? Uy, claro, doctor, muchas veces. Ese es un dolor de 10 sobre 10. Ah, bueno, entonces me duele 7. Uno tiene que ir como negociando que le digan a uno la verdad. Porque yo tengo que creerle al paciente hasta cierto punto porque yo no tengo cómo medir el dolor. Pero uno más o menos se da cuenta. Uno sabe que el paciente entra y se sienta como muy tranquilo. ¿Cuánto le duele? 10. No, pues 10 no es. 10 es el paciente o la persona que se para en una mina quiebra patas y le vuela la pierna. Eso debe doler mucho. O el que llega, que cuando les toque verlo, el paciente que va en moto se estrella y llega con una fractura expuesta de tibia y peroné. Eso sí es 10. Entonces uno le explica a la gente, ellos no les gusta, pero les toca aceptar que no es 10 sobre 10 cuando llegan. De manera que la fibromialgia es más bien un síndrome, o sea, un conjunto de signos y síntomas que se manifiestan a nivel somático y de predominio en tejidos blandos del dorso. Y eso incluye el cuello, los hombros, la espalda alta, la espalda media, la espalda baja no tanto. Es una persona que ustedes la palpan y le duele todo, pero no las articulaciones, sino los tejidos blandos. Cuando hay un dolor poliarticular, uno puede empezar a sospechar enfermedades de tipo reumático, enfermedades de cápsula articular, de sinovial, enfermedades inflamatorias articulares, como una de las principales generadoras de dolor a nivel articular. Pero la fibromialgia es otra cosa. La fibromialgia produce depresión, empeora con los estados de ánimo, el paciente ve el día gris, el paciente se le ofrece un mejor trabajo y un mejor ingreso y resulta que todo le sale mal y lo terminan despidiendo porque es un paciente que se incapacita mucho por dolor. Y en últimas, yo diría que es una enfermedad o un estado de dolor, un síndrome más psiquiátrico que neurológico. Entonces a mí me llega un paciente con fibromialgia, yo lo mando a psiquiatría, tratando de que no se ofenda porque yo no le estoy diciendo que no le creo a uno, tampoco le estoy diciendo que no le duele o que está loco. Le estoy diciendo que no lo puedo tratar yo porque yo no puedo operar la fibromialgia. Bueno, entonces aquí vemos una estructura un esquema muy representativo de lo que vemos en algunos segmentos de la columna vertebral, siendo este un órgano muy complejo, como les decía. Aquí vemos una vértebra típicamente lumbar, donde la apófisis espinosa es muy cuadrada, donde no tiene articulación para las costillas, por eso identificamos que es lumbar. No es cervical porque la cervical tiene apófisis transversas con un agujero que se llama el agujero transverso, entonces esta es definitivamente una vértebra lumbar. Vemos además un disco que es un fibrocartílago muy duro, pero que a la postre, a pesar de lo duro, es acolchonamiento, es resorte, es amortiguador para, eh, para la columna vertebral. Entre vértebra y vértebra existe un disco. Los discos con los que ustedes todos aquí son muy jóvenes, en este momento tienen en su organismo son estructuras que contienen un anillo fibroso, unas fibras muy rígidas que en su interior albergan una cosa que se llama el núcleo pulposo. Y el núcleo pulposo es como una especie de gel, pero un gel rígido, conformado por ácido hialurónico y proteínoglicanos y agua, que es el que seguramente nos va a dar la amortiguación para que cuando brinquemos no nos fracturemos espontáneamente las vértebras. Pero
A medida que pasa la edad y a medida que vamos avanzando en la vida, esa propiedad de amortiguación de los discos se va perdiendo. El disco se va deshidratando, va perdiendo el agua, luego va perdiendo propiedades de proteoglicanos y glucosaminoglicanos y se va volviendo rígido y va perdiendo altura y se va deshidratando. Entonces ya entre vértebra y vértebra la altura que había entre los discos se va perdiendo y las vértebras se van acercando una hacia la otra. Entonces ya una persona de 80 años que salte de un paracaídas ya no es tan recomendable la cosa, porque a los 20 años los discos funcionan, pero a los 80 seguramente va a haber un colapso vertebral. De verdad, doctora, es que hay gente así. Además, ustedes les recomiendo que se midan ahorita para que, porque esto siempre les he dicho, no me crean, vayan y lean, vayan a los textos que están demostrados. Ustedes mídanse hoy y algún día yo ya no estaré por acá. Cuando yo ya no esté, pero por edad, no porque me echen, sino por edad, calculen unos 30 años. Mídanse con la misma técnica que apliquen hoy y me dicen, o se dicen ustedes mismos, ah, sí, mira que sí es verdad. Van a medir menos. Vamos a ir perdiendo altura. Sí, lastimosamente, mala noticia. Sobre todo para los chaparros. Todos vamos a ir perdiendo altura y la columna va a empezar a presentar un aumento de la curva sifótica. Entonces ustedes ven que los viejitos ya no son erguidos, sino que son encorvaditos. Eso no es porque la abuelita siempre llega regañando al abuelito. Pero siéntese derecho, pero endereces. Es que doctor, es que él no se endereza. No, es que no puede. Ya no hay disco, ya no hay sustancias como ácido hialurónico, proteínoglicanos y glucosaminoglicanos y agua. El disco perdió esas propiedades y ese es uno de los que puede generar dolor al futuro. No es que el disco deshidratado duela, pero si ustedes tienen una columna que fue creada para estar erguida en principio y después empieza a ir hacia adelante, claro, todo va envejeciendo, entonces los tendones, cartílagos, los ligamentos, todo va cediendo y eso va facilitando que la columna vaya aumentando su curvatura sifótica a nivel dorsal. Pero de todas formas, a veces esa curvatura se va más rápido de lo que nosotros esperamos y empieza a haber tensión ligamentaria. Y la tensión ligamentaria lleva a un espasmo muscular. Clave para el tratamiento de estos estados de dolor es manejar la tensión muscular. Muchas de las hernias discales que a ustedes les van a llegar en algún momento van a tener una manifestación somática axial, no van a tener una manifestación radicular, sino un dolor paravertebral y espasmo muscular. Y resulta que les empiezan a dar gabapentina, que es modulador de membrana, que es para un dolor neuropático, les empiezan a dar pregabalina, les dan carbamazepina y todos esos medicamentos antiepilépticos cuyo efecto secundario esperado hace que nos aumente el umbral de dolor, o sea que soporten más dolor. Pero resulta que el dolor, si bien es transmitido por nociceptores, lo está produciendo es el espasmo muscular, más no una irritación del nervio. Entonces estamos tratando cosas como no son. En la gama de medicamentos para manejar la fibromialgia, en cambio, hay que utilizar moduladores de membrana, incluso antidepresivos. Ustedes van a oír hablar de la duloxetina, que es un medicamento que se utiliza con muy buenos resultados en fibromialgia, pero no porque produzca relajación, que sí la produce, sino porque mejora también el estado de ánimo. Y como hablábamos, uno de los factores que empeora estos estados es el estado de ánimo. Yo creo que a todos nos ha pasado también, cuando estamos aburridos, nada nos gusta, todo nos duele, nos vemos al espejo, hoy no salgo. Eh, el estado de ánimo influye mucho. Aparte del disco y el hueso, entonces hay ligamentos como el vertebral anterior, el vertebral común posterior, el ligamento amarillo y el ligamento supraespinoso e interespinoso que va metido entre estos espacios. Aquí solamente hay un cuerpo vertebral y miren, acá está el ganglio de la raíz dorsal donde hablábamos de la modulación de dolor. Este es órgano extremadamente complejo por todo lo que contiene. Aquí ni siquiera tenemos el saco tecal metido, está el orificio, el canal raquídeo vacío, pero ahí van los nervios, va la dura madre que también tiene inervación, va la aracnoide, la pía madre, como todo el sistema nervioso. Y a nivel dorsal, que es donde está principalmente, bueno, nivel dorsal y cervical, que es donde está la médula espinal, pues contenemos
ese órgano tan importante y sus vasos que ahorita hay un diagrama para eso. Opa, perdón. Aquí lo que pasa es que está muy pálido la presentación, pero en sus celulares lo ven mejor por la luz. Vemos una representación gráfica de la médula espinal con el ganglio y la raíz dorsal. Acá está la raíz con sus raíces, sus ramos posteriores y sus ramos ventrales, los haces corticoespinales laterales y mm, la forma en H que tienen las astas de la médula espinal, que es donde se distribuyen los cuerpos de las neuronas. Un dato importante que tener en cuenta siempre, la médula espinal en el adulto llega hasta el nivel T12L1. Ese es el límite inferior de la médula espinal. ¿Dónde inicia? Inicia en la unión bulbomedular a nivel del agujero magno. Ahí empieza la médula espinal y termina a nivel de T12L1. Cuando está por debajo de L1, hablamos de una médula anclada, que es una patología pues extensa, rara, pero extensa en la explicación, donde se produce especialmente por presencia de lesiones ocupando espacio dentro del canal raquídeo, como un lipoma congénito, un atrapamiento de la médula espinal que no permite que ella crezca sincrónicamente con el individuo. Entonces el niño de 11 años empieza a crecer, a crecer, a crecer y la médula agarrada por un lipoma no asciende. Entonces no queda en el nivel T2L1, sino que puede llegar a estar en el nivel L2, L3. Por eso, en principio, en un paciente sintomático, con signos radiculares, con signos de dolor, bueno, después miraremos eso, pero una persona que tenga síntomas radiculares y al que tengamos que hacerle una punción lumbar, primero es mejor hacerle una resonancia magnética y ver que el cono medular sí esté arriba y no es a que le metamos la aguja al cono medular y lo saquemos sin control de esfínteres. Solo por una aguja. Aquí hay un corte histológico con una coloración de hematoxilina de eosina clásico, donde vemos el nervio periférico y el ganglio de la raíz dorsal. Ahí están los cuerpos neuronales grandes, donde se hace la primera sinapsis de los nociceptores y donde se cree que se genera, y está más bien comprobado, la modulación con sustancia P de los estímulos dolorosos como la lumbalgia sencilla, la lumbalgia simple. Por eso mucha gente tolera. Muchos trabajamos en posturas inadecuadas, por ejemplo, nosotros operando 6 o 7 horas inclinados sobre un microscopio, hacemos a veces posiciones no antiergonómicas y estamos yendo en contra de lo que nosotros mismos le decimos a los pacientes y salimos con lumbalgia de esas cirugías largas o los pintores, las costureras, los que trabajan todo el día en un computador, terminan haciendo lumbalgias, pero rara vez tienen que ir al médico o porque ya saben manejarlo o porque se producen analgésicos naturales como las endorfinas que no permiten que ese dolor progrese y eso se produce aquí a este nivel. Aquí vemos otro corte muy esquemático de las diferentes estructuras en capas de la médula espinal, teniendo una cosa que no hemos mencionado importante, que es el surco medular anterior, que es un surco profundo, es una invaginación del tejido neural y de ese tubo que se formaba embrionariamente, donde vamos a encontrar alojada la principal arteria de la médula espinal, que es la médula espinal anterior. Esa médula espinal anterior esa arteria medular anterior, perdón, la arteria medular anterior nos va a irrigar todo el componente motor y cualquier lesión de esta arteria nos va a generar una lesión de tipo motriz. Dependiendo del nivel, pues ahí comprometerá los dermatomas y, perdón, los miotomas respectivos. Por detrás hay dos arterias espinales posteriores. A nivel torácico, ahora pueden buscar en Google cómo se escribe, porque creo que aquí no la tengo escrita, pero no sé. Está la arteria de Adam-Kewitz. La arteria de Adam-Kewitz le da la irrigación a la cara lateral y anterior de la columna a nivel dorsal. Esa arteria es supremamente importante porque cualquier lesión a ese nivel también nos va a producir un sin Adam-Kewitz, con y Kewitz con K. Todo es pegado. Google les muestra cómo escribir. Dime. Adam Kewitz, irrigación de columna torácica en caras anterior y lateral. Y es exclusiva de la médula espinal dorsal. En la lumbar no hay, y la lumbar es muy pequeñita porque solo llega hasta L1. En la cervical tampoco hay.
Bueno, entonces las células A, las fibras A y las fibras C se encuentran en la sustancia gelatinosa de la médula espinal. Hay unas capas que se llaman las capas de Rexet que les recomiendo que las revisen, no que se las aprendan todas, son 10, sino que sepan que son 10. Y que sepan también que en la capa número 2 se encuentra la sustancia gelatinosa de la médula espinal, donde están estas fibras sensitivas y los cuerpos de esas neuronas que nos van a interpretar dolor, ya sea para hacer un arco reflejo en el cual se controla o se modula ese dolor en el ganglio de la raíz dorsal, que no ese estímulo no alcanza a subir a la corteza cerebral, o efectivamente para que suba por un espino vulvar y espino talámico, que nos va a llevar esa sensación de dolor al cerebro. Entonces aquí lo que yo les decía, ricas en proteína generadora de calcitonina, sustancia P y polipéptido intestinal vasoactivo. Esas sustancias son endorfinas, son analgésicos naturales y esas sustancias nos ayudan a modular el dolor. Las interneuronas entre las capas 1 y 2 de Rexet producen glutamato, sustancia P nuevamente, proteína generadora de calcitonina, bueno, todos estos componentes que nos ayudan, entre otras cosas, a modular el dolor, pero también a interpretar, porque si nosotros no sentimos dolor, pues el dolor ¿qué es? Es una alarma del organismo para decir que algo está funcionando mal. Si a uno no le duele, uno no le presta atención. Entonces, cuando está doliendo, lo que sucede es que el organismo dice, algo está ocurriendo, mire qué está pasando. Y es cuando uno acude al médico o toma las medidas necesarias. Para evaluar la médula espinal es muy importante que ustedes desde ya, y siempre en clínicas se los voy a exigir y más ahora, porque yo esta clase no la dictaba antes, ahora sí, se sepan cómo se mide y en qué escala se mide la fuerza. Los fisiatras se inventan un poco de escalas mucho más complejas, pero para efectos normales y del examen neurológico y de lo que nosotros queremos que ustedes sepan y que me dicen haga unas preguntas para el examen, esto es lo que uno les va a preguntar. La fuerza en 5 es la fuerza que tienen, creo, todos aquí, normal. La fuerza en 0 quiere decir que no existe ningún tipo de movimiento. Entonces, cuando hablamos de fuerza para la evaluación medular, que es importantísimo que ustedes lo hagan, primero, la condición del examen neurológico exige que sea bilateralmente. Deben comparar cuál es la fuerza del brazo izquierdo con la fuerza del brazo derecho. Y por eso en neuro siempre deben preguntar la lateralidad del paciente. Por ejemplo, aquí yo ya les había dicho, veo varios zurdos. Y los zurdos, pues obviamente van a tener más fuerza en su mano izquierda. Pero los diestros, que somos la mayoría, tendremos más fuerza en la mano derecha. Por eso cuando uno hace una evaluación medular comparativa, uno no puede decir parece, si es un zurdo, no puede decir parece al miembro superior derecho de 4 más sobre 5, porque resulta que es que el paciente es zurdo y fuera de eso es tenista, antes es un brazote, y nunca va a igualar su brazo derecho a la fuerza del izquierdo, o al revés, en la mayoría del brazo derecho. Básicamente, la forma más fácil de aprenderse esta escala, una es que ya la tienen y la van a revisar y se la van a aprender, porque yo les pregunto muchos casos clínicos en los exámenes, porque a eso venimos a estudiar medicina. No fue a aprenderse libros y artículos, fue a ponerla en práctica. Y si yo a ustedes les digo, apréndanse la semiología de Suros, yo no acuerdo, yo tengo una edición muy antigua, pero no sé, 1000 páginas, no sé cuántas serán, muchas. Mejor dicho, el capítulo de neuro tiene más de 200 páginas. Y yo les digo, se la aprenden para el examen, pues ojalá cuando se la aprendan sean capaces de ponerla en práctica frente a un paciente. A mí no me sirve que sean ratones de biblioteca que no interpretan la letra pequeña. Los libros son interpretativos. Y el arte de la medicina y de ejercerla es poder coger un libro, interpretarlo y pasarlo al paciente. No somos receta de cocina, nosotros somos chefs, que está tan de moda eso. No somos cocineros, somos médicos. Y la medicina es un arte. Eso que dicen los libros es para que ustedes lo interpreten, como los que les gusta leer la Biblia. A mí me gusta leerla. A los que les gusta leer la Biblia, si la creen al pie de la letra, se enloquecen y profesan pues cosas muy raras. Sí, la verdad. Pero los que la interpretan entienden más, es un libro de historia sagrada, es un libro de historia. Ya. Perdónenme pues los que de pronto yo no quiero ofender a nadie, es lo que yo veo. Si ustedes no interpretan los libros de medicina, entonces hay cosas que los libros no describen y cómo lo van a manejar. El objetivo mío de estar en esta facultad de medicina, siendo yo egresado de la Universidad Nacional, es hacer lo que hacían allá conmigo. ¿Usted se aprendió toda la teoría del paciente? Sí, listo, venga, aplíquela. No, no se perdió.
Si no la sé aplicar, no puedo ir a ejercer medicina. Pero me sé el capítulo, doctor, sí, pero así no se trata el paciente. Es que en el capítulo no dice, bueno, les tengo noticias. La medicina interna de Harrison no habla de COVID. ¿O sí? Ya les toca sacar la próxima edición. Entonces, no, pero es que en la Harrison última edición en inglés no sale COVID. Pues claro que no sale. No, no lo han acabado de escribir. Sí me hago entender, sí es claro el mensaje. Entonces, si ustedes aprenden esto, tienen ganado mucho el examen neurológico y la interpretación de cómo llega su paciente a una consulta y si tiene o no un problema medular. 5 es normal y 0 plegia. El resto, 4, 3, 2 y 1, se denomina paresia. Y de aquí en adelante nunca más pueden olvidar ese término porque lo van a escuchar todos los días. Paciente con marcha parética, paciente hemiparético, paciente biparético, paciente triparético y paciente cuadriparético. ¿Qué quiere decir biparético, doctor? ¿Y por qué no preguntas? Si yo sigo derecho, no tengo problema en dar una clase magistral que no me gustan y seguir derecho. Listo, entonces paciente biparético, bla, 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 listo. Y en el examen el paciente tiene monoparesia, biparesia, triparesia. Hmm, pues pregunten. Hagan la pregunta que de eso se trata esto. Bueno, yo les estoy transmitiendo lo que a mí ya me enseñaron hace muchos años. La biparesia se refiere semiológicamente al compromiso de los miembros superiores. La triparesia no te necesita explicación. La paraparesia se refiere al compromiso de los miembros inferiores. Por lo tanto, decir paraparético de miembros inferiores es una absoluta redundancia. Y no lo vayan a hacer. Dejo constancia en esta grabación que yo les estoy enseñando cómo es. Paraparesia, decir de miembros inferiores sobra. Biparesia, también sobra decir de miembros superiores. Monoparesia no necesita explicación ni la triparesia tampoco. Y asimismo con la plegia, uno puede tener una monoplegia, una biplegia, una paraplegia, que es la más frecuente, y una cuadriplegia, que es catastrófica, por lesión medular. ¿Queda claro? En medicina, en semiología neurológica, hacemos una pequeña división en 4, donde hablamos que el paciente vence resistencia moderada, pero si hay una diferencia entre un miembro... ¿Qué es lo que suena? Ah, pensé que era una alarma, y se me acabó el tiempo. Si ustedes tienen un paciente que les parece que está casi normal, ustedes dicen, sí, está casi normal, pero si comparamos el brazo derecho con el brazo izquierdo, definitivamente hay un poquito más de fuerza en uno que en el otro. Entonces uno puede hablar de un 4 más. No vence la resistencia fuerte, sino una resistencia moderada, pero comparando el izquierdo con el derecho, hay uno que resiste menos que el otro. Y eso nos daría, el que resiste menos daría 4, y el que resiste un poquito más da 4 más. Eso lo consiguen con el tiempo y la práctica. Ahora, si ustedes toman esta clase con un fisiatra, se van a enloquecer porque ellos hablan de 3 menos 3, 3 más, 4 menos 4, 4 más, y ni yo lo entiendo. Pero además tampoco es práctico. Pues porque si nos vamos a esa filigrana, uno dice, bueno, y entonces el tratamiento, no, terapia. Entonces dejémoslo así y hagámosle terapia. Parecia, 4, 3, 2 y 1. Y apréndanse eso, miren, 4 vence resistencia moderada, 3 vence gravedad, pero no vence ninguna resistencia. Ese es el paciente que nosotros podemos evaluar fácilmente diciéndole, señor, levante los brazos con las palmas hacia arriba. Así es más fácil, los nociceptores nos cuentan así más fácil cómo está nuestra extremidad, así no tanto. Así se pierde un poquito esa propiedad. Entonces los semiólogos franceses dijeron, no, hagámoslo con las palmas mirando al techo. Y los brazos a la altura de los hombros, a la altura más bien como a la misma distancia donde están los hombros. Entonces aquí. Miren que siempre que yo hago ¿cómo se llama? Esquematización eh, de los ejemplos que les voy a mostrar, me paro frente a ustedes en una posición casi anatómica. Anatómica es con las piernas a la altura de los hombros también. Pero en neuro le decimos al paciente que junte los pies. ¿Por qué?
porque estoy evaluando fibras posteriores de la médula espinal. Si yo tengo los pies juntos y le digo que cierre los ojos, habrá más de uno de ustedes que empiece a sentir movimiento, mareo e inestabilidad y no están enfermos. Imagínense un paciente enfermo de la médula espinal. Hay que hacerse cerca porque se puede caer. Normalmente el paciente abre los ojos y abre los pies y se sostiene. ¿Qué cosa? La posición anatómica es así, ¿de acuerdo? Pero para neuro nosotros le decimos que junte los pies porque estamos evaluando cordones posteriores, o sea, propiocepción. La propiocepción es la capacidad del cerebro de localizar sus extremidades en una postura, pero además la estabilidad del cuerpo. Si yo le digo al paciente, junte los pies, fácil, doctor, vea ya, listo. Suba los brazos, fácil, doctor. Cierra los ojos, ya no es tan fácil. Y empieza a uno a evaluar la integridad neurológica de ese paciente, tanto de cordones posteriores que manejan la nocicepción, como de todo el componente vestíbulo coclear que nos maneja el equilibrio, la simetría y todas estas cosas. Eso es una cosa compleja que la podremos ir viendo a medida que pasen los semestres. Pero en resumen, si yo le digo al paciente que ponga sus manos con las palmas mirando al techo, que no es fácil, los viejitos no entienden y las ponen así, señor, voltee la mano, hay que tenerles paciencia porque hasta cierto punto no logran entender, le toca a uno hacerse al lado y dice, mire, así, y aún así les cuesta trabajo, cierra los ojos, ahí es cuando ya empieza la cosa a ponerse más difícil. ¿Por qué? Porque les acabo de decir que los nociceptores se acostumbran y los nociceptores son intermitentes on-off. El on es cuando muevo la extremidad. Si la dejo quieta, se apaga. Y yo pierdo la noción, no tengo ni idea hacia dónde está el hallux. Y es un ejemplo que pongo mucho porque me ha pasado. Entonces ponen ustedes las manos, las palmas hacia arriba y le dicen al paciente, cierra los ojos. Primero el paciente puede empezar a tener bastante inestabilidad cuando hay lesión medular. Pero además es una forma súper fácil y efectiva de que ustedes se den cuenta si el paciente tiene paresia. Y ahí comparan ustedes derecho con izquierdo sin necesidad de que hagan un pulso a ver quién gana. Además, porque esa es otra cosa que no les he mencionado. Cuando valoren un paciente, tengan en cuenta muchas cosas. ¿Cómo van a valorar un paciente lactante? Y van a decir, no, pero es que no aguanta ni 5 de fuerza que yo le hago. Pues es que un lactante no tiene fuerza. Pero pasa, muchachos. ¿Cómo van a decirle a un viejito de 95 años que tenga la fuerza que tienen ustedes? No la tiene. No lo intenten. Habrá uno que otro, pues, pero no la va a tener. Y no está parético. Simplemente hay que evaluar cada paciente individualmente. Y uno más o menos calcula, bueno, pues el viejito tiene 95 años, no me va a ganar en fuerza, pero tiene fuerza. Y por lo menos no tiene déficit. Pero me pareció que tenía más débil el brazo izquierdo, listo. Pies juntos, brazos al frente, palmas arriba y cierre los ojos. Y se hace uno al lado, tranquilo que yo no lo dejo caer. Uno puede incluso pararse al lado del paciente, una mano en el pecho, o si es una mujer en el abdomen para no incomodarla, y una mano en la espalda, mire, acá estoy. Listo, cierre los ojos. Y el paciente, hasta que yo le diga, no los abra, porque ellos empiezan a abrirlos, a parpadear. Y el paciente, se acordarán de mí, y es claramente demostrable, ojalá vean un paciente con un hematoma subdural, empieza a girar la mano afectada y a descenderla. A pronar, para que no se lo olvide, a pronar. Esto es pronación. Él empieza a pronar y a descender y uno dice, vea, ahí está la paresia. Camine, listo, cierre los ojos, abra los ojos y camine hasta la puerta. El paciente empieza a caminar y se empieza a ir hacia un lado. Se va hacia el lado débil. Ahí están valorando ustedes la fuerza. Sí, pero si es medular es ipsilateral. Si es cerebral es contralateral. Si es medular es ipsilateral. Buena pregunta. ¿Qué ha entendido la valoración de la fuerza? Esto es grosso modo y lo veremos muchas veces en el futuro en mis clases. Los reflejos también nos valoran la integridad de la médula con respecto al arco reflejo propiamente dicho. Entonces uno coge el martillo de reflejos y va a evaluar los reflejos músculo-tendinosos o miotáticos. Y tiene otros nombres que ahorita no recuerdo. Los reflejos miotáticos miden
esa integridad del arco reflejo y de las vías posteriores, pero no existen reflejos osteotendinosos. Borren eso de sus libros y de sus artículos porque los describen. Reflejos osteotendinosos, el hueso no tiene reflejos. Y eso lo hemos discutido en neuro muchos años y todos estamos de acuerdo, y en los libros de neuro no se habla de reflejos osteotendinosos. Yo tengo un libro muy bonito que se llama, y no me lo van a creer, Neurología Ortopédica. Y ahí sí hablan de reflejos osteotendinosos, pues son ortopedistas. Entonces ellos lo mencionan como osteotendinosos, pero no existe tal. Los huesos no tienen reflejos. La expresión de los reflejos se valora en cruces, siendo lo máximo 4 cruces y lo mínimo 0, una vez más. Entonces, cuando ustedes hablan de qué es lo normal aquí, a diferencia de la fuerza que era 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, aquí es 4 cruces, 3 cruces, 2 cruces, 1 cruz y 0 cruces, y lo normal es 2. La eureflexia es lo que espero deben tener la mayoría acá. Sin embargo, hay situaciones en las cuales fisiológicamente la persona casi que nace con alteración de lo que nosotros llamamos normal. Por eso uno no puede decir reflejos normales, porque es que eso es relativo. Eureflexia para esa persona debe ser 2 cruces, pero puede ser una. Si uno tiene una cruz en el reflejo, que eso toca hacer una práctica para que lo entiendan mejor, ahorita no podemos. Si uno tiene una cruz en un reflejo, se habla de hiporreflexia. Si esa cruz es simétrica en todos los segmentos a los cuales se les puede sacar un reflejo, que espero que los conozcan, no sé si ya saben dónde se sacan los reflejos, o cuántos segmentos hay para evaluar. Si ustedes se encuentran una cruz en todos los segmentos, eso se llama una hiporreflexia fisiológica. No hay problemas, el paciente es así. No es lo usual, pero es así. La hiperreflexia es menos frecuente y también, si es simétrica, puede ser fisiológica. Pero ojo, tanto la hiporreflexia como la hiperreflexia asimétrica sí puede estar mostrando una alteración. El clonus es una estimulación que se hace a uno de esos tendones en los cuales se produce una contracción repetitiva del grupo muscular estimulado. Por ejemplo, el más conocido de todos es el reflejo rotuliano. Ese reflejo rotuliano, cuando uno aplica un estímulo y la extremidad queda como en un movimiento permanente, aunque ahí no es tan evidente en el rotuliano, sino en el aquiliano, ahí sí se ve más. ¿Qué hace uno? Uno coge el pie de la persona, lo puede golpear con el martillo de reflejos, pero no es tan sencillo. Y ya cuando tienen práctica, pues sacan cualquiera de todos los reflejos que hay. Hay bicipital, tricipital, hay el reflejo inguinal, el reflejo rotuliano, el aquiliano, pero el estilo radial. Pero cuando ustedes quieren ver si el paciente tiene clonus, cojan la planta del pie del paciente y háganle una flexión pasiva, ustedes se la hacen, pasiva, y el pie va a quedar brincando. El clonus puede ser agotable o inagotable. Si es inagotable, es de peor pronóstico. Si es agotable, pues no es de buen pronóstico, pero eventualmente podría tratarse una enfermedad que se puede tratar a tiempo. ¿Qué más les digo yo de los reflejos? La hiporreflexia se puede producir en trastornos endocrinológicos y metabólicos, como por ejemplo en el hipotiroidismo. Se puede producir incluso arreflexia. Pero recuerden que cuando hay asimetría de los reflejos, hay que buscar qué está pasando. Tipos de dolor, la alodinia. Este es un dolor que se produce ante un estímulo que no es lesivo para el organismo. O sea, es una sensación exagerada de dolor cuando el estímulo es simplemente el roce. Típico caso de un paciente con una lesión medular traumática, básicamente por herida por proyectil de arma de fuego o por explosión, por una granada, por ejemplo, o por quemadura eléctrica, donde el paciente no soporta ni siquiera el roce de la sábana, ni tampoco el roce del viento que entra por la ventana. Eso le produce una sensación terebrante, a lo cual los semiólogos se refieren como una sensación de corriente y ardor. Esa alodinia, a través de un estímulo, ¿cómo va a ser nocivo que a uno le roce la sábana y le duela? ¿Cómo va a ser nocivo el roce del viento? Pero ellos sienten como si estuvieran
quemando como si les estuvieran poniendo un cable de energía eléctrica. La causalgia es un dolor urente tras una lesión de nervio periférico, con una diferencia. En la alodinia se considera que no existe, aunque haya lesión de nervio, no existe atrofia de la piel. El predominio de la causalgia, como mencionan los textos, es para las extremidades superiores. Este y otros dolores se aumentan, como ya lo hemos mencionado, con estados emocionales, con depresión, con tristeza, con situaciones anormales afectivas, y algunas veces para la causalgia se considera la ganglionectomía como curativa, o sea, entrar a cirugía por cualquiera de los métodos que existen, que no me detengo en eso, y hacer una ganglionectomía para retirar ese estímulo doloroso. El paciente queda con una zona hipoestésica importante y se alteran algunas funciones adicionales que tienen que ver con el arco reflejo, pero se le quita la sensación de dolor. Yo no he hecho ninguna, todo eso es muy exótico. Hiperpatía es una hiperestesia cutánea. Cuando uno habla de hiperalgesia, ¿a qué se refiere? ¿Perdón? Hiperalgesia es mucho dolor, hiper, mucho. Y la hiperestesia, la hiperestesia es una sensación de adormecimiento. Cuando hablamos de hiperestesia o de hipoestesia, estamos hablando de una sensación aumentada. Entonces, un adormecimiento aumentado. ¿Sí? Una hipoestesia es una sensación de adormecimiento, una hiperestesia, una sensación de aumento de la sensibilidad cutánea, pero con disminución de la sensibilidad como tal. O sea, uno toca al paciente y como que siente eso dormido, pero además la sensación no es agradable. ¿Sí me hago entender? El roce no es una... Cuando uno roza al paciente, cuando uno lo palpa suavemente en la piel, al principio quizás el paciente no sienta nada o sienta muy dormido, pero si lo seguimos estimulando, la sensación ni siquiera es agradable. Cuando siente ya sientes como corriente. Es una sensación desagradable. Hiperalgesia es dolor espontáneo, no necesita un estímulo. Un dolor lancinante es un dolor tipo punzada o tipo cortada tras una lesión neural que puede ser traumática o inflamatoria o tumoral. No empeora por causas emocionales, sino que siempre está. Entonces la hiperpatía es diferente a la alodinia y a la causalgia. Predominan los miembros inferiores. Se asocia a daños del sistema nervioso central o periférico, como por ejemplo los pacientes con miembro fantasma, dolor talámico y aura de epilepsia. Los pacientes con miembro fantasma, ustedes les palpan el muñón, si les toca examinarlo alguna vez, la sensación para uno tampoco es agradable, y el paciente siente como un adormecimiento en la zona del muñón, pero si le siguen estimulando la cicatriz ya siente corriente. Y a esto es que se refiere la hiperpatía. El dolor funicular es un dolor descendente, radicular unilateral, causa espasmo en la musculatura paravertebral y aumenta con los movimientos de la columna, aumenta con la actividad física y con la palpación y percusión. El dolor radicular, en cambio, es un... ¿Qué pasó? Ah, ¿qué pasó? ¿Se llevó los datos de ella? Ah, caray. Primero no siente mucho. La sensación general no es inmediata, puede que ni se dé cuenta que lo estás palpando, pero si insistes en estimularlo, le vas a producir una sensación desagradable. Eso es en los que sienten esto. Muchos no sienten nada raro.
pero cuando hay sensación desagradable es por esta causa. Sobre todo en los bordes de las cicatrices, es donde más se estimula esto. Entonces, todas estas afecciones medulares nos van a dar una gama de signos y síntomas que nos llevan a un diagnóstico que no siempre es fácil. Muchas veces estos pacientes con alteraciones de la médula espinal llegan primero al neurólogo, porque tienen una alteración de la sensibilidad, porque tienen un compromiso a nivel de motricidad, y los médicos generales pues lo remiten al neurólogo para que lo estudien, porque uno en principio no sospecha una patología quirúrgica necesariamente. En una gran cantidad de casos, el neurólogo es el que se encarga de hacer los estudios pertinentes para diagnosticar qué es lo que está ocurriendo y termina haciendo la remisión a neurocirugía cuando demuestra una causa estructural, como por ejemplo un tumor, como por ejemplo una hernia discal o una lesión que ocupa espacio en la columna vertebral. Mira, el dolor radicular tiene una característica importante y es la persistencia a través de una situación mecánica. Ahorita les muestro cómo se evalúa. Ese dolor radicular es típicamente en un dermatoma, o sea, compromete un territorio de un nervio. Ese dolor radicular además se estimula con algunos signos eh, que generan o que desencadenan, que sirven de gatillo para disparar la sensación de dolor. Y la sensación es paroxística, es como un disparo, como un movimiento muy brusco en un segundo, mientras que el dolor funicular es más sordo, profundo, es un dolor que maltrata más. Y miren las características. Dolor radicular, entonces uno dice, bueno, pero entonces es lo mismo, pero es unilateral, el radicular suele ser unilateral. Causa espasmo paravertebral, el dolor radicular también causa espasmo. Aumenta con los movimientos del raquis o movimientos de la columna vertebral, el dolor radicular también. Aumenta con la palpación y percusión, el dolor radicular no. El dolor radicular sí puede aumentar, pero no necesariamente. Este puede estar calmado hasta que uno le mueve la columna al paciente o la extremidad al paciente y eso produce un dolor que es descendente típicamente. El dolor radicular que además tiende a ser permanente, solo que se produce en picos de dolor y paroxismos. Miren lo que dice, violento. Quiere decir que es un dolor que dispara. El funicular no dispara, el funicular es casi que permanente, con diferentes intensidades en la sensación de dolor y en la escala análoga de dolor, mientras que el dolor radicular no, el dolor este sí es, por eso les digo yo, paroxístico. Es como una especie de eso, de disparo de dolor momentáneo, pero que se exacerba de una forma abrupta y que el paciente incluso llega a una incapacidad impresionante. Ah, bueno, acá yo no había leído esta de la palabra paroxística, pero eso es. Se refiere a un dermatoma, también es muy importante. El dolor funicular puede referirse a toda la extremidad sin dermatoma definido, o con dos o tres dermatomas al mismo tiempo. El dolor radicular puede ser bilateral, eso es cierto. Un síndrome de cola de caballo nos produce eso. Y aumenta con maniobras de Valsalva. El dolor funicular no. Un dibujo pues de los dermatomas más conocidos, más frecuentes. Recuerden que a nivel de la horquilla external se encuentra el dermatoma de T2, a nivel de la areola del pezón T4, a nivel del apéndice sifoides T6, a nivel del ombligo T10, a nivel de la ingle T1, a nivel de la rodilla L3, L4, cara lateral de la pierna L5, pero comprometiendo el hallux, y por fuera y por el talón y la planta del pie S1. Son los más representativos. Simplemente es de revisarlos. Eso están todos los esquemas de todos los atlas. Ahí les muestro que hay cualquier cantidad de dibujos en internet. Y el dolor lumbar no se acompaña además de disestesias y parestesias. Las disestesias son percepción de estímulos, eh, percepción, perdón, de dolor sin necesidad de estimular. Las disestesias, sensaciones diversas como el hormigueo, que es muy frecuente, la picazón o escozor o prurito y la descarga eléctrica, sin necesidad de estímulo.
Mientras que las parestesias son percepción de un estímulo, o sea, el roce que yo le haga al paciente con mi martillo de reflejo le va a generar un hormigueo o una sensación de ardor, evoca una sensación distinta, hormigueo, pinchazo, calor, frío. Y la meralgia parestésica son parestesias y trastornos de la información sensitiva en la cara anterior del muslo. Es típico el paciente con un abdomen pendular, con obesidad mórbida, que comprime el nervio femorocutáneo interno, perdón, externo, o una rama general que va aquí sobre la cresta ilíaca anterosuperior. Es el abdomen pendular, para algunos casos, es uno de los generadores de meralgia parestésica. En otros es por posoperatorios, por ejemplo, de corrección de hernia inguinal, para dar un ejemplo de muchos. Producen quemadura, hormigueo, pinchazo muy intenso en la cara anterior del muslo. Eso es lo que se califica como una meralgia parestésica y se trata generalmente con bloqueos neurales. Hay un tracto espinotalámico entonces que es el que nos va a llevar la información desde los nociceptores hacia el cerebro, mediador de las sensaciones de dolor, calor y tacto, o mejor, dolor, temperatura y tacto. El axón se cruza en la comisura blanca anterior, una de las muchas comisuras que tiene el cerebro, pues de las más importantes, siendo la más importante el cuerpo calloso. Los axones se cruzan a nivel de la comisura blanca anterior y ascienden por el fascículo lateral, terminando en el tálamo, como ya lo habíamos mencionado. Aquí ven ustedes un diagrama donde hay un cruce de la información ascendiendo hasta la corteza contralateral. Ese cruce se hace por encima de la decusación de las pirámides. Ese cruce de información ya nos da interpretación en el lado contralateral, pero la interpretación más la sensación casi siempre de una lesión medular es ipsilateral, como ya lo hemos mencionado previamente. Allí hay unas interconexiones neuronales de los núcleos accumbens, el núcleo septal y la amígdala del sistema límbico, que les iba a hablar del sistema límbico, pero realmente no alcance a hacerlo más concreto, se los doy después, porque sí quiero que sepan qué es el sistema límbico y para qué sirve. Pero mire que hasta en el sistema, en las vías del dolor, tiene una función muy importante. El sistema límbico necesita casi que una clase, señor. Por encima de la decusación de las pirámides en forma interna, aquí adentro. La decusación de las pirámides queda un poquito inferior a esta zona. Y la decusación de las pirámides es para información motora, no sensitiva. Entonces aquí ustedes ven el núcleo accumbens en esta zona, por encima y muy por delante de todo lo que es todos estos núcleos del tallo cerebral. Una de las formas de examinar la estimulación dolor radicular es con el reflejo de la SEG. La SEG consiste en hacer una flexión pasiva de la cadera con rodilla en extensión, de manera que se va a generar una sensación radicular que predomina para dermatomas L5 y S1 más que para cualquier otro, que al hacer una elongación del nervio a través del canal neural, cuando hay una compresión, por ejemplo, por una hernia discal, se produce un paroxismo, se desencadena un corrientazo por la cara posterior del muslo. Es válido entre 15 y 45 grados. Por encima de 45 grados lo más seguro es que se trate de retracciones isquiotibiales y por debajo de 30 grados puede ser un espasmo lumbar, puede ser una enfermedad articular, pero no necesariamente una lesión de tipo radicular. Y este signo de la SEC, si es positivo, nos habla de una radiculopatía. Mientras que si el paciente al levantarle la pierna así le duele, le duelen las inserciones del bíceps crural, por ejemplo, o las retracciones isquiotibiales de las cuales hablamos. Mejor dicho, yo no soy capaz de hacer esto, pues soy muy tieso, no sé ustedes. Pero eso no es una radiculopatía. El que le duela aquí no es radiculopatía. Y el que le duela la región lumbar tampoco. Al paciente, para que hablemos de un LASEC positivo, tiene que tener un paroxismo de dolor perebrante a través de la cara posterior de la pierna y del muslo, incluso llegar hasta el dedo gordo, o sea, el hallux. L5 y S1. Más de 45 son retracciones isquiotibiales, que es lo que tengo yo.
Y menos de 45 grados puede ser una enfermedad facetaria o puede ser una enfermedad inflamatoria, pero no es una enfermedad radicular. Entre otras porque por debajo de 15 grados al paciente si le duele, no le va a doler la pierna, le va a doler en la espalda, la región glútea. Eso no es la ceja. Doctor, ¿y sería ese mismo para identificarlo de si de pronto es el músculo pisiforme que está haciendo Sí, efecto? si tiene la SEC negativo, tú te vas por el piriforme. ¿Hasta qué ángulo tengo que llevar la pierna? ¿Hasta 45. 45 máximo? Si la, pues lo puedes llevar más, pero si le duele, a mí me haces llorar. Se llaman retracciones isquiotibiales. La del piriforme, ¿cómo es? O sea, cuando... No, el paciente tú le mueves la pierna, incluso en rotación o en flexión de la cadera, y él va a sentir dolor, pero a nivel glúteo, pero no va a haber un dermatoma referido. Entonces, si no te manifiesta en un dermatoma, a él le duele. Y, ay, me dolió, doctor. Pero dice, vea, pero no tiene un dermatoma definido, no corresponde con L5, S1, ese paciente lo que tiene es un síndrome de músculo piriforme. Además, el músculo piriforme, a la palpación glútea profunda, va a producir dolor muy desagradable. No tiene dermatoma definido. Aquí están las fuentes de dolor de la columna, la musculatura, las facetas articulares, los ligamentos, o sea, todo lo que compone la estructura de la columna vertebral, como lo hemos mencionado. Miren, estábamos hablando de síndrome miofacial, como si supieran lo que iba a hablar, me parece excelente. Dolor lumbar no axial, o sea, no es por la mitad, sino periférico, a nivel de toda la musculatura de los tejidos blandos. Dolor paraespinal o glúteo, que estamos hablando en este momento. El dolor nociceptivo quiere decir la sensación de dolor, o sea, que en, se percibe en los tejidos blandos, o sea, en la musculatura paraespinal, pero no es en la musculatura propiamente espinal. No sé si me hago entender. Es decir, hacia la periferia ya les muestro los puntos gatillo. Ya les muestro cómo es esto. Los puntos gatillo, que pueden ser únicos, pero que generalmente son múltiples, a la palpación de toda la espalda la persona se queja de dolor intenso, pero se dispara más cuando uno lo palpa. Dolor referido y fenómenos autonómicos. Es un dolor que cuando uno le toca el hombro, le duele también la región lumbar o le duele la región glútea y le estoy tocando es el hombro. Por eso se dice de dolor referido. Y fenómenos autonómicos como palidez, rubicundez o diaforesis. Aumenta con la actividad física, obvio, porque es un dolor muscular y con las posturas. Cuando llevamos mucho tiempo en una sola postura, ese dolor nos va a aumentar. No hay dermatoma definido. Mejora con medidas de calor local, terapia física, reposo relativo. Hay que tratar de buscar en el síndrome miofacial especialmente la relajación del músculo. Cuando manejamos la relajación muscular, el dolor mejora, la sensación mejora y la discapacidad también. El reposo debe ser relativo porque demasiado reposo también enferma. Uno se acuesta más de, bueno, yo en la adolescencia dormía 12 horas, ahora no soy capaz de dormir más de 8, aunque quisiera. Y cuando he estado enfermo, que por diferentes razones, alguna vez cuando me infarté, mejor dicho, tuve que estar en reposo obligado 3 días, me levanté mejor del corazón, pero me dolía toda la espalda. Entonces, el reposo es relativo, las infiltraciones locales pueden ayudar, las hacen los fisiatras y los algesiólogos. Se le dan al paciente recomendaciones posturales deportivas, no practique deportes extremos, no vaya a cabalgatas y menos en el Parque El Café. No vaya a cabalgatas a Cocora, porque son caballos que no son de paso, que no caminan suave y les van a dañar la espalda, les van a hacer doler mucho. Higiene postural. Analgésicos comunes y relajantes musculares. Mire, no se les olvide, relajantes musculares son el pilar principal del tratamiento de las afecciones músculo-ligamentarias de la espalda. Y aquí ven ustedes lo que yo les decía, no es un dolor axial, sino periférico. Se distribuye con diferentes halos de intensidad en toda la musculatura paravertebral, pero no aquí en la línea media, por eso no es un dolor axial. Entonces, ustedes lo tocan aquí, duele mucho, pero además cuando lo tocan acá le duele acá, eso es complejo. El dolor facetario es un dolor en la cadera y en la nalga, se empeora cuando el paciente hace hiperextensión, genera espasmo muscular, aumenta con algunos de los movimientos del tronco, por eso hay limitación para los arcos de movimiento, especialmente en extensión y rotación. Produce aumento del dolor a nivel paraespinal, se pueden producir calambres en la espalda, dolor en la cadera,
y hay dolor exacerbado al extender la extremidad, pero no hay dermatoma definido, es diferente a la ceja. Y nunca hay déficit neurológico en el dolor facetario. El dolor facetario además da en personas que tienen ya cierta edad, en personas jóvenes no. Es una enfermedad típica de la espondiloartrosis o la artrosis de la columna vertebral. La artrosis se refiere a una enfermedad que afecta el cartílago articular, que afecta la producción de líquido sinovial y que produce una cosa que se llama hidroartrosis de las facetas. Esa hidroartrosis nos habla de que el líquido no solo se acumula en forma normal, sino que se puede regar a través de la sinovial de esas articulaciones y eso nos habla desde un proceso degenerativo inflamatorio que puede generar dolor. Está muy pequeño para ustedes aquí, pero en la grabación lo ven mejor. Hay una inflamación de la sinovial, la faceta articular se deforma, se vuelve irregular. Cuando el paciente hace movimientos, además, no por la forma irregular, pero digamos que tiene más sensación de roce articular. Ya la sinovial no es sana, entonces no lubrica bien ese movimiento articular, que además ustedes saben que la columna tiene movimientos sumatorios y eso produce dolor. El dolor discogénico ya se origina a nivel del disco intervertebral. Ese sí es un dolor axial, o sea, en toda la mitad del raquis. Es un dolor sordo, profundo, sobre línea media, que puede llegar a ser muy intenso y que no se estimula por palpación, que puede irradiar a los glúteos y al tercio superior de los muslos, pero no generalmente a un dermatoma. Empeora con la posición, con el decúbito y la bipedestación, o sea, cuando el paciente se acuesta por mucho rato, le empieza a doler, no puede acostarse mucho tiempo boca arriba. Tampoco resiste la, el decúbito prono, o sea, en general el decúbito lateral sí lo resiste, pero decúbito prono o decúbito supino o decúbito dorsal, que es lo mismo, no lo soporta mucho. Y cuando tiene que hacer una fila en un banco es cuando peor le va. Bueno, aquí de esto ya habíamos hablado. Y el dolor discogénico termina complicándose cuando el disco se hernia, cuando se sale el núcleo pulposo del anillo fibroso, ocupa espacio y comprime un nervio, pues se produce un dolor radicular típico. De esto pues les hablaré en otra ocasión, pero los tratamientos de las hernias discales son muy variables. El principio de tratamiento de hernia discal no es la cirugía, sino la desinflamación del nervio, porque la mayoría de hernias discales son muy pequeñas y como son pequeñas y no generan una ocupación de espacio, pues uno simplemente desinflamando el nervio mejora la sensación del paciente que ya no se va a quejar de este dolor. ¿Cuándo se hace cirugía? Pues en estos casos, pero como les digo, después les trataré ese tema con despacio. Ahí vemos un esquema, un modelo a escala de los discos y las vértebras de la columna lumbar, que es uno de los sitios donde se genera este dolor discogénico. Aquí vemos una radiografía completamente normal. Después en otro semestre les dicto una clase de neuroradiología donde entiendan muy bien cómo son los parámetros de evaluación de la columna vertebral, sobre todo a nivel dorsal. Esta es una radiografía simple que es muy básica y muy importante en un primer nivel de atención. Radiografía simple AP y lateral de columna vertebral. Y esta es una tomografía con ventana para tejidos blandos y ventana para hueso o ventana ósea. Esta es una tomografía completamente normal. Y esta es una resonancia con un tiempo de relajación T1 donde el líquido cefalorraquídeo se ve negro y este es un T2 donde el líquido cefalorraquídeo se ve blanco. Eso T1 y T2 lo entenderán algún día de forma más estricta si les tienen clase con un radiólogo, si no de pronto cuando veamos neuroradiología conmigo yo les explico de qué se trata. Pero básicamente ustedes van a leer los informes de los radiólogos que yo no leo, pero ustedes los van a leer y van a decir, en T1 el cono medular no sé qué, en T2, bueno, entonces T2 líquido cefalorraquídeo blanco y T1 líquido cefalorraquídeo negro. Son tiempos de relajación de los hidrogeniones. La resonancia se hace con base en las moléculas de agua. Aquí vemos un esquema de ligamento vertebral común anterior, vertebral común posterior, ligamento amarillo que está entre las láminas, o sea, entre la vértebra de arriba y la vértebra de abajo, y cerrando el canal espinal se ve el ligamento amarillo, que es el que ustedes tienen que atravesar para hacer una punción lumbar, entre otras cosas. Se ve también el ligamento capsular, que es el que protege la cápsula sinovial y la faceta articular, y acá está el ligamento supraespinoso y el interespinoso.
interespinoso, perdón, aquí en la parte interna, supraespinoso pues encima. Y el supraespinoso es supremamente importante para la estabilidad de la columna vertebral. Esto es una curvatura que se denomina escoliosis, es una escoliosis de vértice derecho y con algo de componente rotacional en el segmento entre esta es la quinta, cuarta, entre la tercera, la segunda y la primera lumbar. Después algún día les explicaré de qué se trata de eso, pero esa escoliosis con componente rotacional puede producir dolor. Las escoliosis casi nunca producen dolor realmente. Ustedes van a ver pacientes completamente deformes en la calle, torcidos, y llevan toda la vida torcidos y no les duele nada. Nosotros hemos llegado a un punto de operar todo lo que se mueva, no sé por qué. Entonces, la cirugía de escoliosis no es gratis, lo que nosotros hacemos es arreglar la forma de una radiografía, pero el paciente realmente no le duele nada y lo operamos y después sí como que le duele. Claro, se siente mejor porque estéticamente ya no está así, sino que lo enderezamos, pero la columna queda rígida, ya no puede hacer muchos movimientos de flexión ni rotación, porque eso hay que fijarlo con varillas y tornillos, y fuera de eso hay que ponerle un inductor de hueso que forma un callo. Entonces la columna ya no va a tener 32 vértebras, sino 2. O bueno, no exageremos, pero es así, porque cuando ustedes artrodesan, quiere decir que fusionan. El término artrodesis en medicina se refiere a la fusión de un segmento óseo, no importa de qué tipo. Pero la verdad es que hagan la cuenta, si ustedes tienen 12 vértebras torácicas y 5 lumbares son 17, y de esas 17 ustedes van a artrodesar 15. Ahí es donde yo les digo que quedan 2. Y es verdad. La cervical no tiene nada que ver en la mayoría de los casos. Pero entonces de 17 vértebras quedan 2. Un bloque gigantesco articulado a la quinta vértebra lumbar, que es la única que quedaría con un movimiento de rotación, y más o menos hasta T3, tiende uno a fijar. Entonces, si uno fija todo eso, ustedes se van a dar cuenta que son 17 vértebras. De las 17, 15 quedan completamente fijas, si se pierde movimiento. Aquí ven una disminución del interespacio entre la vértebra L5-S1, pero a mí para el tema de médula espinal me interesa desde L1 para arriba, porque ahí es donde está la médula. Esto es una hernia discal prominente, gigantesca, de un caso nuestro que no la iban a operar, le iban a hacer un bloqueo, la paciente después dijo, no, yo no quiero más bloqueos, que ya me han hecho 3, y el dolor siempre vuelve. Bueno, terminamos operándola y la paciente mejoró. Aquí queda el cono medular, aquí hay una fractura, está muy pálida para la luz del salón, pero hay una fractura en esta zona donde hay retropulsión de un fragmento vertebral del muro posterior que nos pone en peligro de compresión este segmento. ¿Qué pasa cuando hay compresión del cono medular? Se produce un síndrome de cono medular. El síndrome de cono medular es generalmente por compresión, puede ser traumática o puede ser tumoral en principio, esas son las dos principales causas. Nos va a producir alteración del control de esfínteres, alteración de la función sexual, paraparesia asimétrica y dolor. En muchos casos incluso ni siquiera dolor, sino hipoestesia o anestesia. Este componente asimétrico es variable, pero en el síndrome de cono medular, ojo, para que les quede claro, síndrome de cono medular tiende a ser más simétrico que en el síndrome de cola de caballo. El síndrome de cola de caballo sí es típicamente asimétrico, donde se produce una hipoestesia en silla de montar, y para que se acuerden, tú no habla de síndrome de cola de caballo, silla de montar. Es más fácil acordarse. Entonces, síndrome de cola de caballo, el jinete se sienta en la silla del caballo y todo lo que está en contacto con la silla del caballo es una zona que va a tener hipoestesia. Es una zona que el paciente dice que yo no siento nada en esa zona, en la zona perineal, en la zona de aductores y que acompaña de un dolor, inicialmente un dolor súbito, puede ser por un tumor, puede ser por una hernia discal, una ruptura, puede ser por un trauma, como en este caso donde se produce una fractura de la vértebra que comprime la cola de caballo. Esto es una hernia discal esquemática donde vemos cómo se rompe el núcleo pulposo y permite la salida se rompe el anillo fibroso y permite la salida del núcleo pulposo hacia el canal. ¿Y por qué en vez de irse hacia el canal no se va hacia el abdomen? No pasaría nada, no tendríamos dolor, no tendríamos que operarnos.
porque el núcleo pulposo aquí no está bien esquematizado, está al revés, el núcleo pulposo está más hacia el tercio posterior del interespacio y del disco que hacia la parte anterior. Entonces, el disco tiende a salirse hacia donde menos resistencia le ofrece y como hay más anillo fibroso acá y las fibras son más gruesas, pues él no se puede salir por ahí, entonces sale hacia atrás. Aquí vemos otro esquema de hernia discal. Y para hablar de síndromes medulares tendremos que hablar después de trauma raquimedular, tenemos que hablar de tumores de la médula espinal, que la mayoría son extrínsecos y muy pocos son primarios. Los tumores de la médula espinal están comprometidos por tumores especialmente el ependimoma en los adultos y el meduloblastoma en los niños. Los tumores primarios son muy raros, los tumores metastásicos son muy frecuentes. Entre esos tenemos los melanomas malignos, los meningiomas, los schwannomas, que esos son temas de otra clase. Preguntas. Pues yo sé que el doctor Peláez les va a hablar más de anatomía de la médula espinal, pero este tema casi nadie se los toca y pues me parece interesante que ustedes lo tengan presente. Preguntas. Señora. Rexed. La capa gelatinosa donde se producen las endorfinas y los mediadores del dolor, como la sustancia P, que es uno de los más importantes. Son las neuronas de la capa 2 de Rexed, de la sustancia gelatinosa, las que producen ese tipo de neurotransmisores que nos dan alivio natural del dolor. La médula espinal es un órgano muy complejo, tanto que sigue siendo motoneurona superior. Por lo tanto, cuando uno tiene, y ustedes no sé si ya saben cuál es la diferencia entre un síndrome de motoneurona superior y motoneurona inferior, el síndrome de motoneurona superior, que es el que más afecta la capacidad córtico-espinal de integración neurológica, nos va a producir sintomatología motriz y nos va a producir además hiperreflexia o clonus y espasticidad. Mientras que la motoneurona inferior nos va a producir flacidez, nos puede producir también un síndrome motor importante, pero con flacidez y con hipo o arreflexia. Es un tema muy extenso y la médula espinal es muy compleja. Bueno, esa pregunta es muy importante. Yo se las voy a desglosar muy detalladamente en clínicas cuando hablemos de trauma raquimedular, porque es donde más lo vamos a ver. La hiperreflexia se genera porque existe un corte importante entre la función moduladora de las interneuronas y eh, el control cortical de los músculos agonistas y antagonistas. ¿Sí? Entonces, se produce una hiperreflexia porque queda una falta de modulación del reflejo, del arco reflejo. Cuando no hay comunicación con la computadora central, no hay modulación de ese reflejo, entonces las neuronas se disparan, quedan con hipersensibles y eso nos produce también espasticidad. Los músculos agonistas y antagonistas tienden a contraerse simultáneamente, lo cual hace muy difícil que la persona pueda controlar incluso su postura en una silla de ruedas. ¿Sí me hago entender? Sí se daña la vía, sí se daña la vía, pero lo que exactamente el daño que se manifiesta es a nivel de los moduladores del reflejo. Voluntario, ¿no? ¿Cómo así? Sí, puede verse afectado. Es que eso no viene solo. ¿Por qué? Porque si yo hago un corte de la médula espinal pierde el control cortical, pero sigue teniendo neuronas hacia abajo que todavía están buenas. Lo que pasa es que no tienen comunicación con el cerebro, entonces no tiene quien le diga a la pierna muévase. Entonces la pierna mueve sola.
Y lo grave es que pierde el control modulador que estamos hablando. Entonces los músculos agonistas y antagonistas se contraen al mismo tiempo. Perdió el control cortical de eso. ¿El cerebro qué hace? El cerebro le dice a los músculos flexores, relájense para extender. Y los extensores se contraen. Eso hace el cerebro. Pero la médula no sabía hacer eso. No tiene esa capacidad. ¿En eso es qué? No, la espasticidad siempre da hiperreflexia o clonus. Siempre. Y es una manifestación cortical, no medular. Pues, no medular como tal. Básicamente ahí la diferencia es más entre motoneurona superior e inferior, más que medular y cerebral, pero todas las lesiones cerebrales dan espasticidad e hiperreflexia. Las lesiones medulares dan espasticidad e hiperreflexia, pero si la lesión es de motoneurona inferior, estamos hablando es de lesión de nervio periférico. Y ahí sí cambia totalmente por lo que estamos hablando. El nervio periférico no tiene cero comunicación con el cerebro y no es sistema nervioso central, es sistema nervioso periférico. En cambio, la médula es sistema nervioso central. ¿Algo más? El clonus se puede producir en cualquier segmento donde haya reflejo al estímulo. No, al estímulo. Si no lo estimulas no pasa nada. El clonus puede ser agotable o inagotable. Es de peor pronóstico el inagotable, que es cuando yo le flexiono pasivamente la planta del pie y el pie queda haciendo esto. Y si es inagotable, es de muy mal pronóstico. Si hace esto, pero va parando y para, no es de buen pronóstico, decía yo hace un rato, pero no es tan mal pronóstico como si es inagotable. El inagotable sí es ya irreversible, mejor dicho. ¿Alguien más? Pregunten, que se acuerdan es después. Oh, de todas maneras, pues ustedes saben dónde me encuentran, pero pregunten. Cuando uno habla de disminución del umbral del dolor, quiere decir que con menos estímulo duele más. La hiperalgesia es al contrario. O sea, la hiperalgesia, bueno, sí, la hiperalgesia con un estímulo no tan fuerte produce sensación dolorosa importante. Para diferenciarlo de qué me dices? Sí, eso es hiperalgesia. Sí, claro. ¿Del qué? Mira, el paciente tiene una sensación, y te lo voy a describir con un ejemplo real. Yo me hice esta herida en este dedo, el tercer dedo de mi mano izquierda cuando tenía 12 años. Si tú me tocas suavemente, yo siento como una especie de hormigueo, o sea, una parestesia al estímulo. Así no siento nada, pero si me rozas, siento una especie de parestesia. Aquí es muy diferente, siento una cosquillita, pero no parestesia. Aquí siento parestesia tipo hormigueo, pero si tú me sigues estimulando ahí, empiezo a sentir como corriente. Entonces, sí, claro, pero tengo una hipoestesia que después se convierte en parestesia. O una, ¿cómo lo mencioné ahí? Hiperestesia, que es aumento de la disminución de la sensación. O sea, tengo adormecimiento molesto. Adormecimiento molesto. ¿Qué es lo que sucede en las cicatrices? Los que tienen cicatrices se tocan y sienten como dormido, pero no es agradable que le toquen la cicatriz. Termina convirtiéndose en un corrientazo. A un estímulo, eso es lo importante. ¿La qué?
dolor, mientras que el otro era un estímulo. Es que la alodinia necesita estímulo. Acuérdate del paciente que está acostado y no tolera ni la sábana. Esos pacientes de quemadura de rayo, quemadura eléctrica o de tiro en la médula espinal, que todos son trauma, les tienen que poner, eso tiene un nombre que no me acuerdo, una especie de canastilla que no toque su cuerpo para ponerle la sábana encima, para que no se congelen de frío, porque no aguantan ni la sábana. Y al principio necesitan opioides, o sea, ellos se van con morfina porque no hay otra cosa que les quite el dolor. El dolor se va modulando a medida que va desapareciendo la función neuronal por degeneración valeriana que se me olvidó mencionarles. La degeneración valeriana, con W se escribe eso y doble L, porque en la descripción de los libros habla de degeneración valeriana, se refiere al nervio periférico, al axón. ¿Qué pasa cuando uno corta un axón? La función y los neurotransmisores persisten en el segmento distal de la lesión, pero se van degradando y se van deshaciendo y el axón se va perdiendo. Cuando se hace una neurorrafia temprana, uno logra conectar el nervio y los axones terminan de cierta forma orientándose a reconectarse. Pero esto es muy ciencia ficción todavía. Sí lo hacemos, pero los resultados son muy pobres. Empiezan a reconectarse y por esos tubos axonales los neurotransmisores que vienen del cuerpo de la neurona vuelven a circular hacia abajo y vuelven a llenar ese axón que estaba vacío. Pero la degeneración valeriana es que después de la lesión empiezan a deshacerse no tanto físicamente los axones, sino en su función. Todos los componentes neurotransmisores que estaban de ahí para abajo siguen descendiendo, pero ya no hay producción de más porque se cortó el túnel de comunicación, hubo un derrumbe ahí por decirlo y se tapó. Entonces ellos se van acabando y al principio se acumulan tanto que producen un dolor exagerado, que es eso que estamos hablando, una alodinia. Pero cuando ya la degeneración valeriana progresa, al final se destruye el telodendrón, o sea, la conexión de la neurona al final en la unión mioneural y el paciente ya empieza a dejar de sentir dolor, ya no le vuelve a doler, es más, no siente nada y queda con una anestesia, una gran hipoestesia, hasta que o se produzca regeneración del nervio o se determina una lesión definitiva ya como secuela. Dime. De la hiperalgesia. O sea, la hiperalgesia necesita un estímulo doloroso, pero el umbral es menor. No, y la alodinia necesita. Ah, sí, y un estímulo doloroso que es diferente. La alodinia no. La alodinia es la sábana o el viento que yo les digo. Los pacientes siempre piden, cierra esa ventana que no me aguanto. Es súper triste ver a los pacientes porque viven con dolor 100% del tiempo, 10 sobre 10, ese sí es 10 sobre 10. Y es un dolor como si les pusieran un cable de energía en la mano o en la pierna, que es muy frecuente. Claro, eso es. ¿Algo más? Bueno, chicos, ¿cuándo es la vuelta? Dentro de 8 días es la próxima clase, ¿cierto? Listo. Muchas gracias. Sí, sí.